En nuestras últimas lecciones hemos venido nosotros estudiando la enseñanza de Moisés sobre el divorcio. Y antes de concluir nuestro estudio de la enseñanza de Moisés sobre el divorcio, quiero que consideremos la enseñanza, las declaraciones de Jesús sobre el divorcio, que se encuentran principalmente en Mateo capítulo 5, en donde se halla lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, el Señor habló de el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. En el versículo 32 en particular dijo: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Ahora, esto que leemos nosotros aquí, el Señor nuevamente lo menciona en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo. Pero es algo que vamos a ver nosotros en unas lecciones más adelante. Mientras tanto, nos vamos a quedar estudiando lo que el Señor explica, la interpretación que Él hace de lo que Moisés enseñó. Esta porción de Mateo 5, como dije hace un momento, es lo que el Señor declara en el Sermón del Monte. Es más, devolviéndonos en el capítulo de Mateo 5, empieza diciendo en el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. El Sermón del Monte, el contexto completo de la enseñanza de Jesús, analizando breve el Sermón del Monte, principalmente el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7, se considera generalmente como el corazón de la enseñanza moral de Jesús. Comenzando en este versículo 1 y 2, Jesús enseñó a los israelitas que necesitaban desesperadamente volver a Dios y servirle en espíritu y en verdad. Comprender lo que enseñó en este sermón nos va a ayudar a nosotros a ubicar Mateo 5:32, donde el Señor habló del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Nos va a ayudar a ubicar ese pasaje en su contexto adecuado. Volviendo a leer el versículo 32, Jesús dijo: el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Todavía falta un buen espacio para que lleguemos al verso 32. Ahora, ¿cuáles son los puntos de vista acerca del Sermón del Monte? El punto de vista común es que el Señor hace un contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La opinión común de este pasaje, vuelvo y repito, es que Jesús contrastó su nuevo pacto con el pacto de Moisés. Permítanme decirles, hermanos, que este servidor, quien les está hablando, durante muchos años creyó y enseñó lo mismo, de que el Señor Jesús estaba haciendo un contraste entre el nuevo pacto y el pacto de Moisés. Es fácil ver
cómo uno podría tomar los contrastes que Jesús construyó como oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Varios eruditos de la Biblia adoptan este enfoque. El hermano Foy Wallace, en su libro El Sermón del Monte y el Estado Civil, lo expresó de esta manera. Por tanto, todo el Sermón del Monte fue prospectivo y contemplativo del nuevo pacto. La nueva dispensación y el nuevo reino, desde Pentecostés hasta el fin de los tiempos, y ahora procedemos al examen de sus principios. Lo que está diciendo aquí el hermano Wallace es que el Sermón del Monte miraba hacia adelante, al Nuevo Testamento, a la nueva dispensación, al nuevo reino, que era desde Pentecostés, que el Sermón del Monte abarca desde Pentecostés hasta el fin de los tiempos. Ahora, no solamente el hermano Wallace observa el Sermón del Monte de esa manera, que es un contraste del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino que también el hermano James Toll tiene una postura similar. Leamos lo que nos dice en su libro Las Bienaventuranzas. Así, las bienaventuranzas. Recuerden que la bienaventuranza se encuentra en el Sermón del Monte, empezando en Mateo capítulo 5. Entonces, dice el hermano James Toll, así las bienaventuranzas han sido designadas de diversas maneras como la carta de la vida cristiana, la carta magna del cristianismo, el documento central de la fe cristiana, la ley viva del nuevo reino y el código para el discipulado cristiano. Ahora, lo que quiero decirles, acorde a lo que entiendo, mis hermanos, después de haber dado vueltas, estudiar, investigar, considerar lo que enseñaban estas bienaventuranzas o la enseñanza del Sermón del Monte, creo, y eso es mi concepto personal, hermanos, es que tanto la posición del hermano James Toll y del hermano Wallace no es correcta. Creo que lo que Jesús está haciendo es interpretar correctamente el pacto de Moisés a los judíos. El contraste no era entre la ley de Moisés y el nuevo pacto de Cristo. El contraste era entre la ley de Moisés y lo que los judíos habían hecho con la ley de Moisés. Y Jesús hizo esto para mostrarles lo que todo israelita debía ser. Pronto, y les pido que me tengan paciencia, pronto veremos que todo el Sermón del Monte fue de la ley de Moisés. No una nueva ley. Todo el Sermón del Monte fue de la ley de Moisés. Esto incluye su enseñanza en las bienaventuranzas, su enseñanza sobre la sal y la luz, su enseñanza sobre la actitud y la acción, y también abarcó su enseñanza sobre la lujuria, la lascivia, el amor a los enemigos, la regla de oro, el matrimonio, el divorcio, las segundas nupcias, los juramentos, todo. Una pregunta sencilla. ¿Por qué este estudio es importante? La respuesta sencilla que les puedo dar, hermanos, es que lo que el Señor Jesús está haciendo es explicar la ley de Moisés. No un contraste entre la ley de Moisés y el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Y este estudio es importante porque no debemos malinterpretar la enseñanza más básica de Jesús. Además,
no debemos aplicar su enseñanza a aquellos a quienes Jesús no tenía la intención de hacerlo. Cuando Dios estaba a punto de dar el pacto mosaico a los judíos en el monte Sinaí, en Éxodo 19:5 les dijo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en el versículo 8, ahora recuerden, antes de leer el verso 8, el pueblo ha llegado al monte Sinaí, han salido de la esclavitud en Egipto, ya se encuentran en el monte Sinaí y Dios propone un pacto a la nación de Israel. Por eso les dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en el versículo 8, Moisés escribe cuál fue la reacción del pueblo. Como si creyeran que Dios no pidió demasiado para que su comunión con ellos se basara en una estricta obediencia a su pacto. ¿Cómo respondió el pueblo? Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Alguien podría pensar que los judíos fueron ingenuos al suponer que podían guardar el pacto. Pero ellos no fueron ingenuos. Ellos entendieron muy bien y dijeron: podemos guardar este pacto, podemos cumplirlo, no hay ningún problema. Es más, consideremos Deuteronomio capítulo 5, 40 años después. Lo que acabamos de leer, hermanos, en Éxodo capítulo 19, es cuando el pueblo llegó al monte Sinaí después de salir de la esclavitud en Egipto. Ahora, llegamos a Deuteronomio 5, han pasado 40 años, están a punto de entrar en la tierra prometida. Y Moisés les dice nuevamente, verso 27, el pueblo le dice a Moisés: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Moisés les dio el pacto por segunda vez. Y los judíos dijeron: nosotros oiremos y haremos. Tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Los judíos no pensaron que era imposible obedecer a Dios. Vuelvo y repito, a pesar de que habían estado familiarizados con el pacto durante 40 años. Y en el versículo 28, Dios los elogia. Mire lo que les dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Lo que estamos observando aquí, y a veces nosotros equivocadamente decimos, es que el Antiguo Testamento era muy difícil de guardar. Esos mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel eran muy complicados, eran muy difíciles de obedecer. Bueno, estamos viendo aquí que el pueblo no le pareció que fueran difíciles. Ellos dijeron: nosotros oiremos y haremos. Y Dios los elogió. Verso 28. Dios les dijo: han hablado bien. Bien está todo lo que han dicho, de que van a oír mis palabras y de que las van a obedecer. Es más, Dios tampoco pensó que guardar el pacto estaba más allá de la capacidad del pueblo. Leamos lo que dijo
en Deuteronomio capítulo 30. Estas palabras, disculpen, estas palabras que voy a leer a partir del verso 11 tienen lugar al final de la vida de Moisés. Y lo que vamos a leer a continuación, Dios aseguró a los judíos que estaba al alcance de ellos obedecer el pacto. Leamos. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Por tanto, lo que estamos viendo aquí es que Dios persuadió a los judíos y ellos entendieron que guardar la ley de Moisés estaba a su alcance. Dios nunca les dio una ley que estuviera más allá de su capacidad de obedecer. El problema no era que la ley fuera demasiado difícil para ellos. El problema era simplemente que no la cumplían a la perfección. Recordemos lo que dice el verso 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. En lo que vienen en las próximas lecciones, hermanos, vamos a ver que Dios incluyó la gran mayoría de las enseñanzas de Jesús en el nuevo pacto más adelante. Por lo que es posible para los cristianos. ¿Posible qué? Cumplirlas. El hecho de que Israel haya usado tan mal la enseñanza que Jesús enumeró en este pasaje nos da a nosotros advertencias bien estrictas para que aquellos de nosotros que luchamos por cumplir con el nuevo pacto de Cristo no lleguemos a pensar de que es muy difícil cumplir estos mandamientos de Dios. Retomemos entonces, teniendo ya claro que el Sermón del Monte no es un contraste entre la ley de Moisés y el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. No es para que concluyamos, como muchas veces lo hemos hecho, y entre ellos este servidor que les habla, que es que el Antiguo Testamento era muy difícil de cumplir. Era imposible guardarlo al pie de la letra, porque el mismo Dios decía, vuelvo y leo el verso 11, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Y versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Volvamos entonces al Sermón del Monte. Y empecemos con las bienaventuranzas. La primera la encontramos en el versículo 3. Dijo el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hablar de los pobres en espíritu es hablar de ser humilde. Eso es básicamente de lo que está diciendo aquí nuestro Señor. Ahora, ¿cuál era la enseñanza del antiguo pacto? El antiguo pacto enseñó claramente al pueblo de Dios a ser humilde. Esto no era algo nuevo. Esta bienaventuranza no era algo nuevo, una nueva revelación, algo que empieza a predicarse por vez primera en el Sermón del Monte. No, eso ya venía enseñado desde el antiguo pacto. En Isaías 66:2. Dios dijo, mi mano hizo todas estas cosas.
Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. O sea, pues Jesús no está hablando algo nuevo. Esta bienaventuranza no es algo nuevo, es algo que ya se enseñaba en el antiguo pacto. Como lo dice aquí el texto de Isaías, de igual manera en el capítulo 57 del mismo libro, el profeta dice en el verso 15, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dos versículos del antiguo pacto enseñan claramente al pueblo de Dios a ser humilde. Salomón en Proverbios 29-23 escribió, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Entonces, esta bienaventuranza, la primera que el Señor pronuncia en el Sermón del Monte de los pobres en espíritu, no es algo nuevo. No es una nueva revelación, no es un mensaje nuevo. Es algo que ya se enseñaba desde el antiguo pacto. Jesús enseñó a los judíos lo mismo que enseñaba el antiguo pacto. En esta bienaventuranza Jesús enseñó a los judíos que no eran pobres de espíritu, exactamente lo que Moisés enseñó. Ahora, si uno recuerda cómo fue la actitud de los escribas y de los fariseos, de los gobernantes, cuando el Señor Jesús predicaba, nada más recordemos lo que nos dice Juan en el capítulo 7, verso 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Jesús enseñó a los judíos lo mismo que el antiguo pacto. Pero ¿qué ocurría con los gobernantes? ¿Qué ocurría con los fariseos? ¿Le creían al Señor Jesús? Moisés ya había enseñado la necesidad de ser pobres en espíritu. No es algo nuevo que el Señor Jesús está presentando. Jesús enseñó a los judíos lo mismo que el antiguo pacto. Es más, en Lucas capítulo 19, el Señor les presenta una parábola. La parábola del fariseo y el publicano. Es más, recordemos, porque esta parábola tiene que ver con pobre en espíritu. Leamos. Empezando en el verso 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. En esta parábola, el Señor Jesús está enseñando a los judíos lo mismo que enseñaba el antiguo pacto, el ser pobres en espíritu. Y culminemos la lectura con el verso 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En Mateo 18, incluso los discípulos de Jesús necesitaban ser humildes. De ahí la lección de Mateo 18. Leamos.
En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Si no os volvéis y os hacéis como niños, versículo 3, no entraréis en el reino de los cielos. Los discípulos del Señor necesitaban aprender lo que era ser humildes, no quién era mayor en el reino de los cielos. Necesitaban ser pobres en espíritu. En Juan 13, recordarán ustedes que el Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos para enseñarles la humildad mientras discutían sobre quién era el más grande. Leemos Juan capítulo 13, empezando en el versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Lo que necesitaban aprender era que el mayor es el que sirve, no el que se queda parado discutiendo quién es el mayor. Y si no aprendían esto, no tendrían parte con Cristo. Jesús les está enseñando lo que es ser pobre en espíritu. Bueno, ¿cuál es la enseñanza del nuevo pacto? El nuevo pacto de Cristo enseñó a los cristianos lo mismo sobre la humildad, lo mismo sobre ser pobres en espíritu. En Romanos 12:3, Pablo dijo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿De qué está hablando Pablo aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo? ¿Qué enseñanza está presentando en el nuevo pacto? Pues la misma enseñanza del viejo pacto, de ser pobres en espíritu, de lo que el Señor habló en el Sermón del Monte. En Filipenses 2, Pablo dijo que los cristianos debían tener la actitud de Cristo. Leamos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También en Santiago, Nuevo Testamento, encontramos esta enseñanza. Capítulo 4, verso 6. Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, a los pobres en espíritu. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Y Pedro
El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, dijo: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por tanto, aprendemos que si tenemos una actitud de que lo sabemos todo, no somos diferentes de los judíos de la época de Jesús. Sin duda, la palabra de Dios tiene todas las respuestas, pero ninguno de nosotros las tiene todas. La enseñanza de Jesús sobre la humildad en el Sermón del Monte no es nueva. No es una nueva revelación. Es lo mismo que enseñó Moisés. No es más noble la enseñanza del Sermón del Monte que lo que enseñó Moisés, ni es demasiado alta para que no la pueda alcanzar el hombre. Además, recordemos lo que Dios mismo dijo en Deuteronomio 30 con respecto a su pacto y a sus mandamientos. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. ¿Cuál mandamiento? El de ser pobre en espíritu. Ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Fue alcanzable para los judíos. La palabra de Dios del Antiguo Testamento, sus mandamientos, su pacto, fue alcanzable para los judíos y es posible para nosotros. Sin embargo, podemos ser el pueblo de Dios como algunos israelitas y perder la humildad, que fue lo que le pasó a muchos de ellos. Este es el inicio, hermanos, de la enseñanza o la interpretación que el Señor Jesús hizo de la ley de Moisés. No una nueva revelación, sino la interpretación correcta para los judíos de lo que Dios había enseñado a través de Moisés. Los invito para la próxima lección, la segunda parte. Jesús interpreta a Moisés correctamente para los judíos.